Nosotros en el último video estuvimos viendo cómo hacer una derivada de una función simple y para eso usamos la tablita que yo volví a escribir acá arriba. Nosotros vamos a recordar lo que hicimos fue mediante esta tablita cómo hacer para derivar una constante. Acá vimos que la derivada de una constante siempre vale 0, es decir, si yo tengo la derivada de 7 va a ser 0, la derivada de 15 va a ser 0. Este valor k es un valor constante. Después teníamos funciones simples del tipo x a la n, que se deriva con esta fórmula, n por x a la n menos 1. Habíamos visto ya varios ejemplos, por ejemplo, si esto es x al cubo, x a la 3, la derivada va a ser 3 por x a la 2, y así sucesivamente. Si tenemos una función simple como raíz de x, la derivada va a ser 1 sobre 2 por raíz de x. Si la función es seno, su derivada es coseno. Si la función es coseno, su derivada es menos seno. Si la función es el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Y si la función es e a la x, su derivada no tiene modificación, sigue siendo e a la x. Esta tablita la vamos a seguir usando, pero sirve solamente para funciones simples. Ahora nosotros vamos a ver cómo hacer para derivar una función compuesta, es decir, una función de otra función. Y acá nosotros tenemos varios ejemplos que yo lo voy a ir resolviendo y todo lo que se nos presente de acá en adelante va a ser muy similar a los ejemplos que aparecen acá. Por ejemplo, la primera función que nos aparece acá es esta, coseno de x elevado al cubo. Fíjense que acá nosotros tenemos dos funciones, una es el coseno de x y la otra función es la potencia, el cubo. Entonces la regla que nosotros vamos a seguir es ir derivando de afuera hacia adentro, es decir, comenzamos derivando la función que está más afuera y luego la multiplicamos por la derivada de la función que está más adentro. En este caso sería así. Yo voy a empezar derivando lo que está más afuera, que es la potencia. O sea que me va a quedar, si derivo la potencia, esto me daría 3 por, voy a seguir esta regla, 3 por, entre paréntesis, mi función coseno de x. Y ahora le tengo que restar un exponente al 3, o sea que me queda la 2. Bien, empecé derivando la potencia y ahora la regla de la cadena dice que tengo que multiplicar por la derivada de la función que está más adentro. En este caso la función que está más adentro es el coseno de x y la derivada del coseno de x es menos seno de x. O sea que multiplico por menos seno de x. Y ahí ya cumplí con la regla de la cadena. En el caso de la función que sigue, yo tengo el logaritmo al cuadrado de x. Entonces, la función que tengo más afuera es el cuadrado, la potencia. Y la función que tengo más adentro es el logaritmo de x. Entonces, empiezo derivando la potencia, me quedaría 2 por el logaritmo de x, que estaría elevado a la 1, porque yo acá tengo n menos 1, 2 menos 1 es 1, y a esto lo tengo que multiplicar por la derivada de la función que está más adentro, que es logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces me queda por 1 sobre x. En el caso de la función que sigue, yo tengo el logaritmo de x al cubo. Entonces, en este caso, la función que yo tengo afuera es el logaritmo y la función que tengo adentro es x al cubo. Entonces, en este caso yo tendría que hacer lo siguiente. Empiezo derivando la función que tengo afuera, que es el logaritmo. Me quedaría 1 sobre
Fíjense que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero en este caso yo no voy a poner 1 sobre x, voy a poner 1 sobre x al cubo, porque mi x es esto que está entre paréntesis. O sea que me quedaría 1 sobre x al cubo, ahí ya derivé el logaritmo, y ahora derivo la función que está dentro, que es x al cubo. Entonces pongo por, y ahora derivo x al cubo. Para derivar x al cubo, sigo esta regla, y entonces me quedaría el 3 pasa multiplicando adelante, 3 por x a la 2. Y voy haciendo siempre lo mismo. En este caso yo tengo la raíz cuadrada del logaritmo de x. La función que tengo por afuera es la raíz cuadrada y la que tengo por adentro es el logaritmo de x. Entonces, empiezo derivando la raíz cuadrada. Me fijo acá, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces yo voy a escribir 1 sobre 2 raíz, pero no voy a poner raíz de x, voy a poner raíz del logaritmo de x, porque a esto le estoy sacando la raíz. 1 sobre 2 raíz del logaritmo de x. Bien, ahí derivé la raíz. Y ahora multiplico por la derivada del logaritmo de x. Y ahora sí, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Ahí está. Siempre estoy siguiendo las reglas que están acá. Vamos con esta otra columna. Acá tengo la función coseno de x al cubo. Entonces, en este caso, fíjense que si lo comparo con este, yo acá lo que tenía por fuera era la potencia, el cubo. Empecé derivando el cubo y después lo multipliqué por la derivada del coseno. En cambio acá yo tengo el coseno de x al cubo. Lo que tengo por fuera es el coseno y lo que tengo más adentro es la función x al cubo. Entonces, acá voy a empezar derivando el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces me va a quedar menos seno de x al cubo. Ahí ya derivé el coseno. Y ahora multiplico por la derivada de x al cubo. Y la derivada de x al cubo va a ser 3 por x al cuadrado, siguiendo la regla que tengo acá. Si vemos acá, yo tengo el logaritmo de la raíz de x. Entonces, la función que tengo más afuera es el logaritmo y la que tengo más adentro es la raíz de x. Entonces, voy a empezar derivando el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces me va a quedar 1 sobre... No voy a poner 1 sobre x, voy a poner 1 sobre raíz de x. Porque a quien yo le estoy sacando el logaritmo es a la raíz de x. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de x. Y ahora multiplico por la derivada de la raíz de x, que sería la función que tengo más adentro. Y la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. En este caso, yo tengo el logaritmo del seno de x al cuadrado. Fíjense que acá yo tengo tres funciones. La que está más afuera es el logaritmo. La que sigue más adentro es el seno. Y la que está más adentro de todo es la potencia, x al cuadrado. Entonces acá la regla de la cadena la voy a tener que hacer con las tres funciones. Primero derivo el logaritmo, después derivo el seno y después derivo la potencia. Entonces, empiezo derivando el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces me va a quedar 1 sobre todo esto, que es a lo que yo le saco el logaritmo. 1 sobre el seno de x al cuadrado. Ahora, multiplico por la derivada del seno. La derivada del seno es coseno. Entonces me va a quedar por el coseno de x al cuadrado. Y ahora multiplico por la derivada de la función que tengo más adentro, que es x al cuadrado. Para derivar x al cuadrado me quedaría 2 por x a la 1. 2 menos 1, 1. O sea, 2 por x. Y ahí me quedó formada la regla de la cadena. Y en el último caso, yo tengo
la función que está más afuera es la potencia a la 4 y la que tengo más adentro es x al cuadrado más 1. Es decir, que yo voy a empezar derivando la potencia. Derivo la potencia como está acá, entonces me queda 4 por, abro paréntesis, pongo lo que tengo acá adentro, x al cuadrado más 1, cierro paréntesis, y acá le tengo que restar una unidad al exponente, o sea que me queda a la 3. Acá yo empecé derivando la potencia, y ahora, según nos dice la regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de la otra función, que es x al cuadrado más 1. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de una constante es 0. O sea que me queda por 2x. Y de esta forma, nosotros, aplicando la regla de la cadena, pudimos derivar funciones compuestas. Entonces, con esta tablita, nosotros derivamos funciones simples, del tipo una constante, una potencia, una raíz, seno, coseno, logaritmo, e a la x. Y cuando nosotros tenemos una función compuesta, donde tenemos una función de otra función, ahí sí aplicamos la regla de la cadena. Entonces, empezamos derivando la función que se encuentra más afuera y multiplicamos por la derivada de la función que se encuentra más adentro. Y si tenemos tres funciones, como era este caso, donde teníamos logaritmo, seno y x al cuadrado, entonces lo vamos haciendo en ese orden. Empezamos con la de más afuera, hacemos la derivada del logaritmo, multiplicamos por la derivada del seno y multiplicamos por la derivada de la potencia. Bueno, de esta forma nosotros aplicamos la regla de la cadena para derivar funciones compuestas. Yo les propongo que ustedes resuelvan el ejercicio que les voy a dejar, que es el número 33. Traten de hacerlo, se resuelve usando esta regla de la cadena, como son todos los ejemplos que hemos visto acá, y pregúntenme todas las dudas que tengan por el medio que les resulte más cómodo y yo se las voy a contestar. Muchas gracias.